Bueno, en la clase de hoy vamos a ver los últimos temas del capítulo 15 de movimiento ondulatorio. Primero vamos, en la primera parte de la clase, esto lo vamos a hacer de una forma demostrativa. Vamos a ver algunos principios relacionados con el movimiento de las ondas, ¿no? Que tienen que ver con la reflexión, la transmisión de ondas y los fenómenos que sufren las ondas cuando se topan con una frontera entre un medio y otro y cuando le impongo condiciones de frontera. Entonces, esa parte la vamos a hacer, como les menciono, un poco más demostrativa. Voy a utilizar algunos simuladores porque el objetivo de esta sección es que sea más conceptual, que no vamos a hacer cálculos de eso. Eventualmente, en algún momento van a estudiar con mayor detalle esto, sobre todo los que lleven los cursos de electricidad y magnetismo 1 y 2, o lleven cursos avanzados de electromagnetismo, ¿no? Los estudiantes de ingeniería eléctrica, los de física, los de astrofísica, pues van a estudiar con mayor detalle, ya metiéndole la función de onda, metiéndole las ecuaciones de estas ondas electromagnéticas en cursos más avanzados. Entonces aquí la idea solo es pues mencionar un poco los fenómenos, ver las características que tiene y pues bueno, obviamente verlas en un simulador. Bien, y en la segunda parte pues vamos a empezar el último tema, que ese le vamos a dedicar por lo menos unos 2 días. En ese tema es el tema de ondas estacionarias, que va a ser el tema de la segunda práctica de laboratorio, la cual van a ser no la siguiente semana, sino que después de la semana del examen. A la próxima semana no tienen laboratorio porque pues quiero que se concentren en el examen. Ok, entonces de las ondas electromagnéticas también pues vamos a hacer una introducción, vamos a hacer las deducciones de las ecuaciones, vamos a ver algunos detalles ahí gráficos. Mañana vamos a concluir ese tema y vamos a revisar algún problema. Y pues el jueves la idea es cerrar ya el contenido. Y pues el viernes, como les había adelantado ayer, no vamos a tener clase por una situación personal. Y el lunes tendríamos la actividad grupal de repaso. Entonces yo voy a tratar de seleccionar algunos ejercicios ahí interesantes que traten de abarcar toda la temática de movimiento ondulatorio para cerrar. Entonces igual ustedes vayan estudiando con tiempo y en los horarios que hemos definido, pues me pueden hacer consultas para ayudarles previo al examen, ¿verdad? Sí. Igual el lunes yo tengo libre la hora de 10 a 11, me puedo quedar conectado aquí en el Zoom y si algunos tienen dudas así bien puntuales, pues yo ahí me quedo con ellos. Entonces, para que ustedes vayan preparando esas dudas que tengan. Igual, todos estos días, ¿verdad? Si es necesario, alguien me dice, mire, podemos quedarnos un rato más después de la clase, también, ¿verdad? Me dicen y no tengo problema en hacerlo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para que revisemos pues estos conceptos que les mencionaba. Vamos a revisarlo mediante unos simuladores. Vamos a seguir usando las dos páginas que habíamos empleado antes, la de FED y la otra de las HTML5. Solo déjenme abrir el libro para ir en el mismo orden que el libro lo plantea. Ok. Entonces, para referencia, la sección que vamos a estudiar, tal vez resumida, obviamente hay que leerla, el libro, es la sección 15.6 sobre interferencia de ondas
condiciones de frontera y superposición. Entonces, básicamente vamos a estar discutiendo esos tres conceptos. Muy bien. Cuando con el fenómeno de interferencia, a lo que se refiere, es cuando nosotros tenemos una onda que se encuentra con otra onda, así, en general. La interferencia es qué pasa cuando una onda se encuentra con otra. Entonces, la interferencia de ondas se puede dar de dos maneras. Aquí hay una simulación precisamente sobre eso. Voy a resetearlo, lo voy a pausar. Ok. Bien, aquí lo que tenemos son tres gráficos. El gráfico de color rojo, el de arriba, pues es un pulso o una onda que va viajando hacia la derecha. Entonces, imagine que es aquel problemita que hicimos en la clase. ¿Se acuerdan que viajaba una onda de un extremo al otro y se encontraba, ¿no? Bueno, entonces, en aquel momento solo me interesaba estudiar a la onda como una partícula que se movía y a una velocidad constante y saber en qué momento era el encuentro, ¿no? Ahora ya, en este punto nos interesa saber qué características tiene ese encuentro de las ondas y cómo pues, poder saber la forma que tiene la suma de las ondas, ¿no? Entonces, tengo una onda, la roja y la azul, que vienen en direcciones opuestas. Si se fijan, están en fase. Significa pues que las crestas de ambos, o cuando se lanzan, cada uno se lanza con una cresta, ¿no? O sea, es decir, se hace una agitación transversal hacia arriba y eso provoca que los pulsos tengan esas características. Y además, si se fijan, los pulsos tienen la misma amplitud, tienen todas las características iguales, ¿no? O sea, seguramente que la única diferencia entre ellas, voy a anotarlo aquí en la pantalla, la función de la onda roja debe ser, pongámosle Y1, sería A coseno de kx menos omega t. Y la azul tendría una función de onda A coseno de kx más omega t. Entonces notará que tienen exactamente las mismas características, la misma amplitud, el mismo número de onda, la misma frecuencia angular. La única diferencia entre ellas, pues es que una viaja hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Nada más eso. Bueno, entonces en el gráfico de abajo se muestran ya juntas las ondas, ¿no? Y en tiempo real me va a mostrar qué es lo que pasa cuando se da ese pulso, ¿no? Entonces, en la interferencia pueden existir dos tipos de interferencia. Está la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. La interferencia constructiva se refiere a que la suma de los dos pulsos me va a generar un nuevo pulso que tenga una amplitud mayor a la amplitud de las ondas originales. O sea, es decir, se suman y forman un pulso de amplitud mayor. Mientras que la interferencia destructiva se refiere a que al sumar los dos pulsos, la onda resultante es una onda que tiene una amplitud menor o, en el caso más extremo, una amplitud cero. Por eso se llama destructiva. Lo mismo con la constructiva. En el mejor de los casos, la amplitud será el doble de la amplitud de la onda original. Entonces, en este caso que tengo en pantalla, lo primero que voy a mostrar es una interferencia constructiva. ¿Cómo sé cuándo va a ocurrir una interferencia constructiva y una destructiva? Lo voy a mostrar en este simulador. Entonces, aquí en pantalla o en esta simulación yo tengo la posibilidad de cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y eso me gusta bastante de este simulador, me permite hacer cambios en las formas, pero bien, por ahora lo voy a dejar tal cual está. Solo le vamos a dar play aquí
y veremos que ocurre una interferencia. Voy a ir atrás. Veremos que ocurre una interferencia constructiva justamente en el momento del encuentro, que es aquí. Cuando las dos crestas se han juntado, entonces vean que tengo como resultado tengo un pulso que tiene el doble de la amplitud de las ondas originales. Muy Pero bien, entonces entonces, en ese caso para que choquen tiene que tener obligatoriamente las dos la misma amplitud. no necesariamente, no Pueden ser necesariamente. con diferente amplitud, ¿verdad? Porque ya no Correcto, sería sí, el sí. doble. No, no sería el doble. De hecho, hay una relación matemática que me permite encontrar la amplitud de la onda resultante, ¿no? Si no tienen, si en general no tienen la misma función de onda. Ahora, lo que pasa es que si las ondas no tienen la misma función, que lo único que los diferencie sea su ecuación, pues la cosa se pone más complicada, ¿no? Y tengo que emplear algunas relaciones matemáticas, eh, identidades trigonométricas que pueden ser un poco más complejas, ¿verdad? Pero en Y general, y la velocidad, ¿cómo sería en ese caso? Sería la misma para las dos. no, la velocidad es la misma, sí, porque estamos en la misma cuerda, sí. Entonces, si se da el caso de que plantea su compañero, lo voy a escribir aquí en pantalla. Si A1 es diferente de A2, entonces lo que pasa es lo siguiente, que la amplitud de la resultante es la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2, ¿no? Esto viene de una identidad trigonométrica, ¿verdad? Porque cuando uno hace la superposición, entonces hay un principio que se conoce como el principio de superposición, y es que la onda resultante va a tener una función de onda que es la suma algebraica de las funciones de onda de las ondas originales, o sea, y1 más y2. Entonces, cuando hago la suma de y1 más y2, entonces ahí tengo que aplicar identidades trigonométricas y pues hay una identidad que me permite juntarlas en una sola, escribirla como una sola función de onda y el número que queda multiplicando a la función seno o coseno, depende cómo lo haya escrito, pues es esta que acabo de escribir en pantalla, ¿verdad? La raíz cuadrada de A1 cuadrado más A2 cuadrado. Entonces, si no tiene la misma amplitud, esa es la manera de proceder. Ok, entonces volvamos aquí. Como les dije, ahí tengo las características. Hay problemas en el libro, voy a ver si los pongo aquí en pantalla, que están destinados a que usted haga esa graficación que se ve directamente en la simulación. Entonces, yo no sé si me parece que no los puse en la tarea, o sí, no estoy muy seguro. A veces se me olvidan los problemas que están en la tarea. Pero aquí los puede ver usted, todos los que están en la sección 15.6 son problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, como estos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ondas triangulares, como la que vemos en el simulador. Entonces se le dan todas las características, se le da la amplitud que tiene. Aquí. Ahora, la diferencia aquí es que usted no puede sumarlos, las funciones de onda, como en el caso anterior, ¿verdad? O sea, tal vez yo estoy cometiendo un pequeño error aquí, ¿verdad? Porque realmente yo estoy poniendo las funciones de onda como A coseno de kx menos omega t, pero formalmente las funciones de onda de esas que está mostrando el simulador no son esas, ¿verdad? Porque esas son ondas triangulares, ¿sí? Las ondas que nosotros graficamos mediante A coseno de kx más menos omega t son las sinusoidales, ¿no? ¿Sí? Entonces, solo tengan ese cuidado, ¿no? Solo quise ponerlo con fines ilustrativos.
Entonces, uno no puede escribir la función de onda de la onda triangular, pero no es el objetivo de estos problemas, que usted tenga la función y la sume, sino que usted en el tiempo, por eso aquí en los problemas pueden ver que lo que le dicen es dibuje la forma de la cuerda en varios tiempos, ¿no? Entonces es como lo mismo que se muestra aquí en el simulador, ¿no? Como un tiempo antes, por ejemplo, seguramente se encuentran así, ¿verdad? Tal vez un segundo después se encuentran así, por ejemplo. Sí. Eh, Otro segundo después se encuentran así, seguramente. Otro segundo más adelante, así, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, ese es el objetivo de esos problemas. Pero ¿cómo uno va dibujando eso? Bueno, entendiendo que cada uno de los pulsos se mueve a velocidad constante. Entonces, como se mueve a velocidad constante, lo único que tiene que calcular es si tiene la velocidad y tiene el tiempo, entonces recuerde que la velocidad es distancia entre tiempo. Por lo tanto, la distancia es la velocidad por el tiempo. Entonces, si usted ya conoce la velocidad, multiplica por el tiempo, entonces conoce cuál fue el desplazamiento que sufrió la onda. Entonces, tome un punto de referencia, no sé, algunos toman las crestas, otros toman las partes inferiores como referencia y luego lo único que hace es decir, ah, bueno, en un segundo se tuvo que haber movido tantos centímetros o metros, por ejemplo, en las unidades que aparecen aquí. Entonces, este triángulo ahora va a estar aquí, en esta posición. El segundo triángulo ahora va a estar en esta posición. Y así, en base a eso usted va dibujando. Ok, entonces, eso respecto a la interferencia. Bueno, eh, quiero ver, creo que había una, tal vez este simulador un poco más sencillo. O sea, es lo mismo que el anterior, pero estas sí son ondas sinusoidales, ¿no? Estas sí tendrían. Usted vea cómo se da la interferencia constructiva ahí. Y aquí voy a mostrar la interferencia destructiva. Entonces, la interferencia constructiva se puede dar con pulsos idénticos. Es lo que me preguntaba su compañero, si las amplitudes eh, tenían que ser iguales o podían ser diferentes. Aquí estoy mostrando amplitudes iguales, ¿no? Pero puedo poner amplitudes diferentes y siempre se va a dar una interferencia. Mire la amplitud, una es más grande que la otra. Siempre se da la interferencia, solamente que la onda resultante pues ya no va a ser exactamente la suma de las dos, va a haber una pequeña diferencia ahí. Ahora veamos la interferencia destructiva con pulsos idénticos. Miren cómo la onda en el exactamente en el punto de encuentro, su amplitud prácticamente fue cero. Entonces, solamente cuando las ondas son idénticas es que se puede dar eso. Ahí lo tengo más o menos. Ahí, mira. Entonces es una interferencia completamente destructiva, podemos decir. Y ahora voy a ponerle pulsos diferentes y va a ver que la interferencia no es completamente destructiva. No tuvo una amplitud cero en el momento del encuentro, ¿no? Sino que sí fue menor, pero sí fue menor que las ondas originales, pero no fue cero, ¿no? Entonces, a eso me muestra ondas diferentes. Entonces, ahí estoy ilustrando lo que les mencioné, que es la interferencia de ondas, que puede ser de dos tipos, constructiva y destructiva. Bueno, en el simulador que había abierto originalmente, que era interferencia de pulsos, puedo cambiar muchas cosas, ¿no? Puedo cambiar, vamos a ver aquí, mire, puedo cambiar un poco la forma. Y ve aquí ya, vamos a ver 3 unidades
Entonces ya es bastante más difícil, digamos, dibujarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver, le puedo cambiar también la amplitud de la derecha, ¿no? Puedo poner la que viene negativa. Puedo cambiarle, ¿verdad? Están los triangulares, está ay, ¿cómo es que se traduce? No recuerdo la traducción que se usa para esto. Déjenme. De sierra. Sería la traducción literal, ¿verdad? De dientes de sierra. Pero la voy a poner en una sola unidad. Positivo, ¿no? Entonces, vea, hay diferentes formas. En cursos más especializados usted verá que estas ondas son muy importantes, son muy importantes. Y la van a estudiar seguramente cuando vean señales. Está la onda cuadrada también. Y bueno, también puedo hacer el mismo cambio para la que va hacia la izquierda, ¿no? Y ahí, ¿verdad? O sea, puede jugar con un montón de cosas. Yo le recomiendo que lo revise estos simuladores porque, por ejemplo, al momento de resolver estos problemas que están aquí de la sección 15.6, pues seguramente que les servirá, ¿no? Entonces, fíjese que aquí en este problema, por ejemplo, me dan dos pulsos cuadrados de diferentes amplitudes. Ambos se van moviendo a la misma velocidad, deben de moverse a la misma velocidad porque van en la misma cuerda. Y entonces que dibuje la forma de la cuerda para el tiempo 4 segundos, 6 segundos, 10 segundos. Entonces, ¿qué hacer ahí? Bueno, como les dije, tiene la velocidad, tiene los tiempos, puede encontrar la distancia que se ha desplazado cada uno. Entonces, tratar de hacer un bosquejo sobre eso. Muy bien. El otro concepto del que habla esta sección es sobre los fenómenos de reflexión, ¿no? Para ese me gusta un poco más la simulación de FET, porque aquí se puede observar claramente, ¿no? Entonces, eh, la, la reflexión o el comportamiento de reflexión que pueda tener una onda está determinado por lo que se conocen como las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son las características que tienen los extremos o las fronteras, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, es decir, la cuerda está limitada por dos puntos, el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda. Entonces, esos extremos pueden estar fijos o pueden estar libres. Dependiendo de cómo estén, así va a ser el comportamiento. En este caso, si se fijan, la simulación en la parte superior me permite a mí cambiar eso, ¿no? Cambiar entre un extremo fijo, un extremo libre o sin extremo. Entonces voy a mandar un pulso y voy a ver lo que sucede cuando llegue a ese extremo fijo que está en el lado derecho. Entonces, pausemos ahí y veamos que el pulso se va moviendo hacia la derecha, va a llegar al extremo fijo y cuando llegue al extremo fijo va a sufrir un fenómeno de reflexión. O sea, es decir, va a rebotar en ese extremo fijo y se va a regresar hacia la izquierda. Entonces, lo que quiero que presten atención es qué le va a pasar a la amplitud o a la cresta.
Miren, los dos extremos son fijos allí, en ese caso. Entonces, ¿qué característica ve de la onda cuando llega a los extremos fijos, ya sea en la izquierda o en la derecha? ¿Qué le pasa al pulso? La amplitud es la misma, ¿verdad? Solo que la cresta se convierte en valle y como lo Y dice, viaja, y ah, viaja en la dirección opuesta, ¿verdad? sí, Ok, correcto. Eso es exactamente. Eso en física se llama la ley de reflexión. Y eso lo sufren todas las ondas, ¿no? Todas las ondas. Voy a borrar esto. Entonces, la reflexión me lo dice así. Ley de reflexión. Y eso usted lo puede ver en cualquier superficie que sea reflectante. Por ejemplo, en un vidrio, en un espejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que usted observa es que el rayo que incide, por ejemplo, qué sé yo, en una superficie, imagine que esto es una superficie de agua y el rayo que incide, o el rayo de luz que incide, viene en esta dirección y el rayo que se refleja viene en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. O sea, tiene exactamente las mismas características, pero en el sentido opuesto. Entonces, usualmente, aquí lo que hacemos es medirlo en base a una normal. Y entonces lo que uno observa es que teta 1 es igual a teta 2. O sea, teta 1 es igual al negativo de teta 2. Entonces, eso se le llama la ley de reflexión. Y esa misma ley la siguen todas las ondas, ya sea electromagnéticas o mecánicas. Entonces va a haber un reflejo de la onda y como consecuencia va a haber un cambio en la dirección. ¿Sí? Entonces, si se fija la onda, va viajando hacia la derecha con una determinada amplitud, rebota en ese extremo y luego invierte la dirección de su movimiento, pero sigue teniendo la misma amplitud. ¿Sí? En el caso ideal, no debería de perder energía esa onda cuando sufre ese rebote. Y para propósitos de esta clase, vamos a decir que no hay ninguna pérdida de energía, pero formalmente sí la hay. Y como les dije, cuando ustedes lleguen a cursos más avanzados, se van a dar cuenta de que existe, además de la reflexión, existe algo que se llama la transmisión. Entonces, esa transmisión, esa transmisión que se da es que parte de la energía que trae la onda incidente se va a transmitir al otro medio. Entonces, en este caso, si usted coloca su dedo, por ejemplo, en esa prensa que se ve al lado derecho, usted va a sentir que cuando el pulso llega, la prensa va a vibrar un poco. O sea, va a perturbar el estado de reposo que tiene la prensa. Entonces, eso quiere decir que parte de la energía que trae la onda incidente la transmite. Y nosotros en la clase de ayer vimos que la energía o la potencia está asociada con la amplitud directamente. De hecho, vimos que la potencia máxima o la potencia media es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. Entonces, si la potencia disminuye, entonces la amplitud también debe disminuir. Así que en un caso real, lo que pasaría es que la onda, al llegar a ese extremo, entonces su amplitud disminuiría un poco porque perdió energía en el momento que transmitió a el extremo fijo. Entonces, en este caso, la simulación no está considerando eso, por eso es que usted puede ver que la amplitud nunca disminuye. Permita.
Ok, entonces, esa es la reflexión, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo sean las condiciones de frontera, así va a ser el tipo de incidencia que voy a tener con un extremo fijo o con un extremo libre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa si yo cambio de un extremo fijo a un extremo libre. Entonces, vea cómo aparece una argolla por ahí que hace que ya no sea un extremo fijo. Yo le doy play y vea, observe lo que sucede ahora. Verá la diferencia entre el izquierdo y el derecho, porque el izquierdo está fijo y el derecho está libre. Entonces, cuando llega al extremo libre, lo que pasa es que la onda no, sí se refleja, pero no hay inversión de la amplitud. Sí rebota, pero no cambia de dirección. Entonces, eso tiene que ver con las condiciones de frontera. Nosotros normalmente, y cuando esto es como una preparación para el siguiente tema, que son las ondas estacionarias, vamos a tomar en cuenta una onda que está entre dos extremos fijos. Pero en aplicaciones como el sonido, por ejemplo, cuando tenemos instrumentos de viento como una flauta, hay que tomar en cuenta si un extremo está abierto o un extremo está cerrado, es el equivalente de un extremo fijo o un extremo libre. Entonces, por ejemplo, en una flauta, que es la que todos aprendimos a tocar en la escuela, pues hay un extremo que está abierto, ¿no? Hay un extremo que está abierto. Entonces, el hecho de que un extremo esté abierto, entonces eso condiciona también el comportamiento de las ondas, que en este caso son ondas sonoras. Bueno, entonces ahí están las dos características que tenemos. Aquí también en esta otra listado de simulaciones hay algunas sobre esos conceptos, pero pues bueno, no son tan bonitas como verlas allá, pero ahí están. Y tengo una onda viajera, entonces yo decido cómo pongo el extremo de la derecha, si está fijo o está libre, ¿no? Entonces ahí veo que si está fijo, entonces se invierte, y si está libre, entonces no hay inversión, lo mismo, pero mucho más bonito verlo en el otro simulador. Entonces vea. Bueno, eso, o sea, es básicamente el mismo principio. Ok, entonces, ahora, qué es lo que voy a observar? Voy a mostrar esta simulación como introducción al tema que sigue. Ya en este sí le vamos a meter matemática, vamos a hacer problemas, vamos a hacer una deducción. Entonces, vea lo que está pasando. Tengo dos ondas viajeras. Una onda color rojo que va hacia la derecha y una azul que va hacia la izquierda. Estas sí son ondas sinusoidales. ¿Y cuál es la única diferencia entre ellas? La dirección en la que viajan. Tienen la misma amplitud, tienen el mismo número de onda, tienen la misma frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para ver cuál es el resultado de esa onda, ¿no? Primero, voy a escribir las funciones de onda de cada una. La primera tiene una función de onda y1 igual a A por el coseno de kx menos omega t. ¿Sí? Menos omega t. Y la otra va viajando hacia la izquierda, pero fíjese que hay un pequeño desfase entre ellas. Hay un pequeño desfase entre ellas, ¿no? Entonces, ese pequeño desfase tiene que ver con un signo negativo. Yo lo voy a poner así, un signo negativo. O sea, que la amplitud es negativa, ¿no? Eh, Voy a ver si reseteo esto y lo pauso. Ahí, está atrás, tiempo cero. Ahí está. Ok, entonces ahí tengo las ondas.
Y luego pues aquí tengo coseno de kx y aquí sería más omega t, ¿no? Entonces hay un pequeño desfase entre ellas y hay un desfase que lo ilustro con ese signo menos. Ese desfase es un desfase equivalente a pi radianes, ¿no? O sea, es equivalente a sumarle allá al final después del omega t, es un pi radianes que tiene que ver con ese desfase, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Desfase de pi radianes. Pero en la gráfica no se ve ese desfase, ¿verdad? ¿Cómo? En la gráfica no se ve ese desfase. Ah, porque no está completa. Solo se ve la primera parte. Solo se ve la mitad. No está completa, no está completa. O sea, el desfase lo podría ver si tengo completa la onda. Ahora, otra cosa que podría ser, que por la cual no se note, es porque hay algunos autores que prefieren utilizar la función seno. La función seno. Si ustedes revisan, por ejemplo, el Resnick, a diferencia, eso es una observación importante que había olvidado hacerles, el Resnick no toma la función coseno para identificar la función de onda, sino que usa la función seno. Tal vez hay un problemita aquí donde se vea la función de onda. A ver, aquí hay uno, por ejemplo, el 13. Entonces, mire que en la función de onda 1.8 seno de 23.8. ¿Sí? No hay ninguna diferencia entre uno y el otro, solo que ellos prefieren utilizar la función seno y coseno. Usted puede pasar de seno a coseno usando un ángulo de fase, ¿no? Mira, aquí también tenemos otra función de onda, lo mismo. Entonces, realmente de toda la bibliografía que yo he visto, la mayoría le gusta más utilizar la función seno, ¿no? Pero en el libro de texto nuestro prefieren utilizar el coseno, ¿no? Entonces, para no alterar eso, utilizamos esto, ¿no? Si utilizara la función seno, entonces no tendría que hacer esa diferencia de agregarle ese signo menos, ¿no? Entonces, seguramente por eso no se ve en la simulación. O sea, es decir, si usted va aquí al Resnick, a la parte de ondas estacionarias, por aquí debe estar. Más atrás. Aquí está. Aquí. O sea, yo voy a hacer el mismo procedimiento que el Resnick hace en este punto, pero la diferencia es que yo lo voy a hacer con una función coseno y ellos lo hacen con una función seno. Entonces, mire, si aquí se nota claramente, ese y sub m es la amplitud. El Resnick a la amplitud le llama y sub m, y máximo. Entonces, vea que las funciones de onda solo tienen de diferencia la dirección con seno, pero como yo lo estoy haciendo con coseno, entonces tengo que agregar ese desfase que hace equivalente un tratamiento con el otro. Y yo voy a hacer exactamente esto mismo, sumar las funciones de onda y ya les voy a mostrar eso. Entonces, eso responde la interrogante de su compañero. Bueno, entonces voy a subir un poco esto. Tengo las dos funciones de onda, ¿sí? Y ahora existe un principio que se llama el principio de superposición. El principio de superposición me dice que la onda resultante tiene como función de onda la suma algebraica de las dos funciones de onda. De las dos funciones de onda. Entonces,
Eso es precisamente lo que voy a hacer. Y la onda que está en la parte de abajo, por eso lo estoy haciendo sobre la simulación, estos apuntes, la onda que está en la parte de abajo tiene una función de onda resultante igual a Y1 más Y2. Antes de hacer la deducción, les voy a mostrar qué comportamiento tiene. Entonces, mire qué diferencia la onda resultante con las ondas, originales, ¿no? Entonces se formó un patrón que se conoce como una onda estacionaria. ¿Por qué se le llama una onda estacionaria? Porque no tiene la misma característica que la roja y la azul, que se nota que van viajando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esta parece que es una onda que se quedó allí fija, ¿verdad? Oscilando, ¿no? Ya vamos a ver las características que tiene, pero para ver las características tenemos que hacer la deducción de la función. O sea, esta demostración es bastante fácil. Ok, entonces tenemos dos funciones de onda. La Y1 de xt igual a A por el coseno de kx menos omega t. Y la Y2 es A coseno de kx más omega t. Muy bien, entonces aplicando el principio de superposición, Y resultante será Y1 de xt más Y2 de xt. Muy bien, entonces sustituyo cada una. Primera, copio. Pegamos la primera función. Y luego la segunda. Entonces, pues bueno, aquí puedo sacar de factor común. Puedo sacar de factor común la amplitud. Okay. Borramos esta de acá. Y ahí. Ok, entonces tengo eso. Ahora voy a aplicar una identidad trigonométrica. Una identidad trigonométrica. Vamos a buscarla porque en el libro está mala. Esa identidad la colocan en el libro, pero está mala. Está mala la identidad, está mal escrita. Hay un error en un signo. Se la vamos a buscar bien aquí para escribirla correctamente. Es la de... Entonces es el coseno de x, bueno, no voy a poner x mejor a, más menos b, más menos b. Y me quedaría el coseno de a por el coseno de b. Y aquí hay una inversión del signo, menos más. Seno de a, seno de b. Entonces el error en el libro es que no hacen ese cambio de signo, ¿no? O sea, le ponen menos más a una y menos más a la otra. Entonces ahí hay un cambio.
Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar esa identidad trigonométrica a ambos cosenos que me aparecieron arriba, ¿no? Entonces, el y resultante va a ser A por, la primera sería el coseno de kx y la otra sería, perdón, el coseno de omega t. Entonces el signo es menos, entonces si el signo es menos, aquí va un más. Sería el seno de kx seno de omega t. Ese es el primero. Y en el segundo tengo un signo menos. Sería el coseno de kx. No voy a poner esto antes. Coseno de kx coseno de omega t. Y aquí como va un más, aquí va un menos, pero con el menos que tenía ya multiplicando, esto sería más seno de kx seno de omega t. Bien, entonces aquí veo que el primero y el tercer término se cancelan y solamente me va a quedar el segundo, el doble del segundo. Entonces la onda resultante va a tener esta, le voy a poner aquí un subíndice porque esto ya es una onda estacionaria. Onda estacionaria es 2 veces la amplitud por el seno de kx. A propósito le voy a poner este paréntesis por el seno de omega t. Entonces a esa se le conoce como la función de una onda estacionaria. La función de una onda estacionaria para una cuerda fija en ambos extremos, ¿no? Esta es la función de onda estacionaria. Entonces, ¿qué características tiene esa onda estacionaria? Bueno, la primera la puedo extraer a partir de lo que tengo en paréntesis, ¿no? Todo esto que tengo aquí en paréntesis representa, y le voy a llamar la amplitud de la onda estacionaria. 2 veces, y es una función de x, y es igual a 2 veces la amplitud por el seno de kx. Entonces, ¿qué me dice esa primera parte de la ecuación? Me dice que la amplitud de la onda estacionaria va a ser una función de la posición en x. O sea que cada punto de la cuerda va a oscilar con una amplitud diferente. Entonces voy otra vez al simulador y veo exactamente esa característica. Fíjese la onda que está, la gráfica, que es la tercera gráfica, y vea cómo cada uno de los puntos de la cuerda tiene una amplitud diferente. Entonces, ¿cómo puedo medir la amplitud? Vamos a anotar otra vez, borramos esto. Entonces, por ejemplo, veo que el punto 5 oscila en toda esta amplitud. O sea, tiene una amplitud de 40 milímetros. Mientras que el punto 2, por ejemplo, tiene una amplitud más pequeña. Oscila más o menos entre estos extremos, cerca de 20, mire. El punto 1, más pequeño todavía, una amplitud más o menos así. Y tengo dos extremos, que es el punto x igual a 0 y el punto x igual a 10, que son los extremos de la cuerda, que tienen una amplitud 0.
Entonces, ese seno, que acuérdese que la amplitud de la onda estacionaria es 2 veces la amplitud, que esa amplitud representa la amplitud de las ondas originales, ¿no? Por el seno de kx, ¿no? Entonces, ¿quién me determina cuál es la amplitud de un punto? Bueno, el seno de kx, ¿no? Entonces, el seno de kx, ustedes saben que el seno, en general, es una función trigonométrica que va a tener valores entre 0, entre -1 y 1, ¿no? Entonces me va a decir si la amplitud es, si el seno es igual a 1, entonces va a tener una amplitud de 2 veces la amplitud. Si el seno es 0, entonces va a tener 0 amplitud, como pasa con los extremos. Pero esas características las vamos a ver el día de mañana. Y la última característica que tiene es la que se puede ver aquí con la multiplicación de este seno. Entonces, esta parte, lo que me reafirma es que cada punto oscila con un movimiento armónico simple. Entonces, dos cosas. Una, cada punto tiene una amplitud diferente y cada punto oscila con un movimiento armónico simple. ¿Sí? Entonces, pues eso se ve evidentemente en la simulación. Aquí en la simulación yo puedo ver cómo cada punto está oscilando en base a un punto de referencia o de un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Pues el punto de equilibrio es la... Bueno, se pausó, no sé qué pasó. Voy a recargar la página. Ahí está. Entonces, cada punto oscila con un movimiento armónico simple. Véalo, el punto de equilibrio es la horizontal y cada uno tiene una amplitud diferente. Eso es lo primero que me da la función de onda. Luego vamos a ver qué otras características tiene, porque si usted nota ahí en la pantalla aparece algo abajo que dice armónico N1, N2 hasta N6. Esa característica o eso de los armónicos, vamos a ver mañana qué significa. Bueno, entonces aquí lo dejamos hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad antes de cerrar la clase. ¿Y cuál es la diferencia entre más menos y menos más? Más menos y menos más, ¿a dónde? En la identidad Sí, en trigonométrica. la identidad que le hizo el cambio. Ah, ok. No, significa que si, que si hay una suma, o sea, si fuera A más B, entonces el signo que va en el otro lado es el opuesto. Menos. ¿Sí? Si es menos, el signo que va en el lado derecho es más. O sea, se invierte el signo. ¿Sí? Pero no hay una diferencia, o sea, más, menos, menos, más, o sea, es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Lo único que se suelen poner así para identificar que hay un cambio en el signo, ¿no? Porque si pongo más, menos de un lado y más, menos del otro, entonces lo que se entiende es que si es más en un lado, es más en el otro. Si es menos en un lado, es menos en el otro. Si pongo más menos en un lado y menos más en el otro, es que si es más en el izquierdo, es menos en el derecho. Si es más, menos en el izquierdo, es más en el derecho. Es simbología matemática, nada más. Ok, ¿alguien más? Que el último ejercicio, bueno, el ejercicio que estaba resolviendo en la clase de ayer, ¿cuál es la respuesta? O sea, Ah, sí, ¿verdad? Sí, se me olvidó que no lo terminamos. Bueno, hagamos una cosa, porque yo sé que no es un problema tan trivial, pero dígame cuál fue su respuesta y lo vamos a ver mañana al inicio de la clase. ¿Cuánto le dio? es ¿O no que lo? en realidad solo pensé que tal vez la potencia media se reducía al medio, o sea, se dividía entre dos, pero no estoy segura en No, absoluto. no es tan fácil como eso. No es tan fácil como eso. Sí, sí, sí. No es tan fácil. De hecho, ahora mismo estoy viendo que tengo un error en esa ecuación. A esto al cuadrado. Ah, ok. Bueno, entonces, Ujú. mañana lo resolvemos. Gracias. Sí, 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 sí.
Ok, sí, mañana lo revisamos porque, bueno, voy a borrar esto para no confundirlo. Mañana lo revisamos y, y entonces chequeamos ahí cuál fue la respuesta correcta. Se me olvidó que no habíamos terminado este ejercicio. Sí, mañana lo vemos antes de continuar con ondas estacionarias. Listo, entonces nos vemos mañana. Que tengan feliz día. Nos vemos.